Un extraño espectáculo en el cielo sobre Au ha captado la atención de muchos. El cielo estalló de luz mientras una brillante bola de fuego cruzaba el horizonte. Pero no cayó. ¿Luces? ¡Dios mío! Santas nubes vivientes música han descubierto una cámara secreta enterrada en las profundidades de las ruinas del desierto. Ahora, en su interior, millones de personas en toda Francia se tambalean ante el desarrollo de una extraordinaria serie de eventos aparentemente proféticos. Tras violentas tormentas, una ciudad olvidada comienza a resurgir de las profundidades del océano. En lo alto de la costa oeste, una luz errante se arquea en el cielo como si transmitiera un mensaje a la humanidad. En lo alto de las montañas, una figura alada permanece inmóvil en la tormenta, desafiando los vientos que parecen decididos a desgarrarla. Y desde las profundidades, los buceadores encuentran un antiguo pergamino que profetiza que Dios está ahora a la puerta. Cada evento amplifica al siguiente, una pregunta que resuena por todo el país. ¿Son estas señales de Dios? ¿Son advertencias de lo que está por venir? No se pierdan el final y no olviden darle a me gusta, comentar y suscribirse para recibir más actualizaciones. Tras una serie de potentes huracanes que azotaron la costa de Provenza, los buzos que inspeccionaban el lecho marino dañado hicieron un descubrimiento que los dejó paralizados. Las violentas olas habían desplazado gruesas capas de sedimento submarino, apartando trozos de arena y roca. Bajo ellas, algo enorme comenzó a emerger. Un monumento oculto se alzaba en silencio sobre el fondo marino. Al principio, los buzos pensaron que se trataba de un naufragio. Pero a medida que descendían, sus luces revelaron imponentes arcos, escaleras intrincadamente talladas y largos y resonantes pasillos de piedra que se extendían bajo la arena. Cada línea, cada superficie, llevaba la huella precisa de la ingeniería antigua. Esto no era geología. Era arquitectura. Pero el detalle más impactante estaba en el muro central de la estructura, una inscripción vertical tallada en piedra azul oxidada, escrita en caracteres que se asemejaban mucho al protosemita. Al sacar su enorme cuerpo del agua, la luz del sol incidió sobre sus escamas, haciéndolas brillar como metal fundido, tan brillante que ardían los ojos de quienes las observaban. Su cabeza parecía algo prehistórico, pero más siniestro. Una hilera de dientes afilados se curvaba hacia afuera como lanzas rotas, cada uno reflejando la luz como acero pulido. Los eruditos bíblicos inmediatamente señalaron a Leviatán, la misteriosa criatura marina descrita en el Salmo 104, 26, como la que Dios formó para moverse en las profundidades a su voluntad. Otros se refieren a Job 41, donde el poder de la criatura es tan grande que nadie es lo suficientemente feroz como para despertarla, un ser descrito no solo como parte de la creación, sino como un instrumento que revela el poder de Dios sobre las aguas caóticas. Pedro enfatizó que el comportamiento de la criatura era diferente a todo lo natural. No huyó. No atacó. Observó, dando vueltas lentamente, manteniéndose lo suficientemente cerca como para que percibieran su presencia. Para muchos, este fue el aspecto más perturbador. Sus movimientos eran deliberados, casi intencionados, como si reconociera a los testigos elegidos. Horas antes de la aparición de la bestia, los habitantes de la costa ya habían percibido algo inusual bajo las olas, profundos zumbidos, pulsos rítmicos y vibraciones que se elevaban por los cascos de sus embarcaciones. Estas perturbaciones correspondían a anomalías de presión registradas en zonas sísmicas, lo que sugería que lo que movía la tierra también podía mover el mar. Cuando las imágenes se difundieron en Internet, la reacción del público estuvo profundamente dividida. Algunos afirmaban que se trataba de una rareza biológica, un remanente de la evolución de las profundidades marinas impulsado hacia arriba por cambios geológicos. Sin embargo, otros, al ver el momento, el comportamiento y el simbolismo profético, concluyeron algo diferente. No era una coincidencia. Era una señal. El Antiguo Testamento vincula repetidamente el mar con momentos de revelación divina, Moisés cruzando el Mar Rojo, Jonás siendo tragado por el gran pez y los Salmos declarando la soberanía de Dios sobre las profundidades. En este contexto, la aparición de la criatura parecía menos un accidente y más un mensaje. Y así, la pregunta que resonó en todo el país tuvo un peso que trascendió la ciencia: ¿acaso este ser surgió debido a fuerzas naturales o por qué los cielos? ¿Qué se permitió? La criatura apenas había desaparecido bajo las olas cuando llegó la segunda señal. Esta vez, no del mar, sino de la misma tierra bajo los pies de Francia.
A las pocas horas de las impactantes imágenes, comenzaron a llegar informes de múltiples costas. El suelo se agitaba, se movía y respiraba como si algo debajo empujara hacia arriba. En Bretaña, Valerie notó que las baldosas de su cocina se curvaban ligeramente hacia arriba, creando un suave arco que desapareció a la mañana siguiente. En los Alpes marítimos, los bañistas sintieron una extraña presión ascendente bajo la arena, como si la costa se inflara como un pulmón. Pero el incidente más alarmante ocurrió en una finca cerca de la costa, donde el suelo bajo varias casas se elevó lo suficiente como para inclinar los muebles y agrietar los zócalos. Estos extraños movimientos hicieron eco de un suceso documentado en Saint-Malo, donde el suelo del apartamento de un residente se elevó casi 1 pulgada, todo ello sin terremotos, tormentas ni obras. Ese momento desconcertó a los ingenieros. Pero ahora, con el mismo fenómeno presente en múltiples regiones, se estaba formando un patrón. Los niveles de humedad en el interior aumentaron inesperadamente. Los sensores que previamente mostraban lecturas normales señalaron repentinamente un aumento repentino de la presión freática, reflejando la misma crisis que se estaba desarrollando en Saint-Malo. Allí, los científicos llevaban tiempo advirtiendo que el enorme proyecto de malecón construido para proteger la ciudad estaba impulsando involuntariamente el agua hacia arriba a través de capas de suelo débiles. Ahora, síntomas similares aparecían a cientos de kilómetros de distancia. Las zonas secas parecían húmedas. El subsuelo comenzaba a sudar. Las carreteras presentaban zonas blandas tras semanas sin lluvia. Y entonces llegaron los desplazamientos laterales. Los equipos de mantenimiento de carreteras habían registrado movimientos tan sutiles que parecían insignificantes, de apenas unos milímetros. Pero eso fue antes de que varias ciudades de Francia reportaran la misma perturbadora deriva, carreteras que se desviaban, aceras que se desplazaban, líneas pintadas que ya no se alineaban con sus trazados originales. Como una mano gigante bajo la superficie que empujaba la tierra con pulsos lentos y rítmicos. Cuando los geólogos compararon la cronología de estos eventos con la aparición de la criatura en alta mar, la correlación fue innegable. Algo en las profundidades de la Tierra estaba reaccionando. Algo lo suficientemente fuerte como para deformar cimientos, desviar aguas subterráneas e inclinar estructuras enteras. Pastores de todo el país recurrieron a Isaías 12 y 19. La Tierra está completamente destrozada. Se sacude violentamente. Lo que aterrorizó a la gente no fue el temblor en sí. Después de todo, Francia no es ajena a los terremotos. Esa fue la causa. No fue sísmico, ni natural, ni aleatorio. Parecía inteligente. Los rumores se extendieron rápidamente. ¿Respondía la Tierra a las mismas fuerzas invisibles que habían empujado a la criatura desde las profundidades? ¿Era algo que la humanidad aún no podía ver? ¿Y si estas señales eran solo el comienzo, qué vino después? No mires hacia otro lado. Lo que sucede en la tercera parte lo cambiará todo. Dale a me gusta, deja tu opinión abajo y continúa con el siguiente segmento. A última hora de la tarde, mientras la luz del sol se tornaba cobriza en el horizonte occidental, los habitantes de los Alpes marítimos, Auvernia y Gard agarraron sus teléfonos, confundidos. Una explosión profunda y resonante recorrió el aire, larga, metálica e inequívocamente intencional. No sonaba como un trueno, ni como aviones, ni como ningún fenómeno atmosférico natural que hubieran experimentado. Sonaba como una trompeta. Las primeras grabaciones provenían de un tranquilo suburbio cerca de Niza. Durante casi 3 minutos, el cielo gimió con una vibración sostenida, similar a una bocina, que hizo vibrar las ventanas en sus marcos. Los perros del barrio empezaron a gemir, a pasearse y a esconderse debajo de las mesas. Los pájaros se alzaron desde los árboles en frenéticas espirales, abandonando sus habituales patrones de vuelo nocturno. Entonces, justo cuando el sonido se desvaneció, reinó una extraña quietud. Denso, eléctrico, expectante. En menos de 1 hora, el mismo fenómeno volvió a estallar, esta vez en Clermont-Ferrand. Nicolás y Sandrine se detuvieron en la autopista mientras el aire parecía vibrar. Algunos describieron el sonido como antiguo, otros como mecánico, pero todos coincidieron. Parecía dirigido, como si el cielo emitió una advertencia. Y entonces llegó el Gard.
En un pueblo que aún se recuperaba de las devastadoras inundaciones repentinas de julio, donde la inestable presión atmosférica había provocado ráfagas mortales de lluvia. Los residentes oyeron la misma explosión, similar a una bocina, resonando entre las nubes. Muchos inmediatamente establecieron paralelismos. El sonido se produjo durante el mismo tipo de cambios de presión que precedieron al catastrófico evento. Los meteorólogos que examinaron los datos iniciales notaron sutiles distorsiones en las capas superiores de la atmósfera, ondas que no se ajustaban a los patrones típicos de las tormentas. Algo, al parecer, presionaba la atmósfera desde arriba o desde dentro, algo más que el clima. Los animales lo percibieron primero. Los gatos se encogieron y huyeron en busca de refugio. Los caballos corcovearon contra sus establos. Los perros de rancho se negaron a separarse de sus dueños. Incluso los ascensores de los edificios del centro redujeron la velocidad temporalmente, con sus sensores momentáneamente confundidos por el sutil pero detectable cambio en la presión ambiental. Estos eran los mismos síntomas documentados cerca de los campos geotérmicos de los Alpes marítimos, donde la sismicidad inducida por el hombre había producido en su día distorsiones tenues pero mensurables en el aire y el suelo. Pero esta vez, no hubo perforaciones, ni liberación sísmica, ni maquinaria, solo el cielo y el sonido. A medida que la grabación se difundía en línea, los eruditos bíblicos inmediatamente señalaron 1 Tesalonicenses 4:16. Para el Señor mismo. Un círculo perfecto. Los testigos lo describen como un enorme anillo de fuego azul blanquecino que flotaba silenciosamente sobre el Mediterráneo. Era increíblemente simétrico, limpio, con bordes afilados como cuchillas, una circunferencia impecable que se extendía entre 300 y 500 metros de ancho. Ni una sola onda rompía la superficie. Ni un solo sonido provenía del cielo. En cambio, la luz pulsaba rítmicamente, como si el océano mismo respirara. Varios espectadores dijeron que la pulsación parecía estar viva. Los teléfonos fueron retirados al instante. Vídeos que circulan en línea muestran el anillo suspendido inmóvil en el aire, girando muy levemente, mientras el brillo se intensificaba y se desvanecía a un ritmo lento y constante. Y entonces, el detalle más extraño, el agua justo debajo del anillo comenzó a girar en sentido contrario a las agujas del reloj, con la amplitud suficiente para formar un remolino, sin viento ni olas que lo explicaran. El radar de la Guardia Costera no detectó nada. El control de tráfico aéreo no vio nada. El personal militar no reportó aeronaves, drones, áreas de prueba, nada en el aire que pudiera producir semejante fenómeno. Durante 4 largos minutos, el anillo flotó, su reflejo brillando sobre la superficie inmóvil. Y luego, tan silenciosamente como había aparecido, comenzó a descender. No rápidamente, sino lenta y elegantemente, deslizándose de regreso al agua como si se fundiera en otro mundo. El brillo se hundió más profundamente hasta convertirse en un halo tenue. Luego se desvaneció por completo. Cuando las imágenes fueron mostradas a los científicos, las explicaciones variaron desde plasma atmosférico hasta erupciones bioluminiscentes. Sin embargo, ninguna encajaba con la geometría. Ninguna explicaba la perfecta simetría. Nadie explicaba por qué la luz permanecía fija sobre el agua sin disiparse en niebla. Por eso, muchos en línea comenzaron a llamar la atención sobre una referencia mucho más antigua. El brillo giratorio del anillo recordaba a los espectadores la visión de Ezequiel. Ruedas dentro de ruedas, llena de ojos por todas partes, una estructura divina y radiante que se movía con un propósito, no caótico ni aleatorio, sino intencional. Otros señalaron las palabras del propio Jesús en Lucas 9:25, habrá señales en las aguas. Advertencias escritas hace miles de años que resonaron repentinamente en un vídeo de 20 segundos grabado con un teléfono. ¿Era este anillo una anomalía natural? ¿Un experimento militar malinterpretado? ¿O fue una señal, una intervención en las profundidades, un momento en que el cielo rozó el límite de la tierra? Peter, quien lo presenció de primera mano, dijo que el aire se sintió diferente después. Denso, cargado, casi eléctrico. Un hombre, un veterano de 40 años del mar, dijo, el océano parecía estar esperando algo. Tal vez todavía esté esperando. Quédense con nosotros. Lo que sucederá a continuación podría ser aún más inquietante.
Una pequeña iglesia en la región de Morvan se convirtió en el escenario de uno de los momentos más inquietantes e impresionantes capturados en cámara este año. El edificio, normalmente silencioso y oscuro. La noche solo contenía a un puñado de personas reunidas para una oración nocturna. Sus voces eran bajas, apenas superiores a un susurro, y se filtraban entre las filas vacías de bancos de madera. Nada en la sala sugería algo extraordinario. Sin embargo, algo invisible ya había comenzado a despertar. Al principio, la luz era tan tenue que parecía un reflejo o un resplandor fugaz del exterior. Pero no había vehículos en la carretera, ninguna ventana estaba abierta, y ningún instrumento en la iglesia podía proyectar semejante haz de luz. El resplandor se intensificó, tomando forma y densidad. Durante varios segundos, la cámara captó la aparición de una gran figura humanoide inmóvil, bañada por un resplandor blanco dorado. La figura medía unos 2 metros de altura. Su contorno sugería la forma ondulante de una túnica, pero su forma estaba compuesta completamente de luz, no era intensa ni parpadeante. En cambio, la iluminación parecía cálida y viva, como si el brillo tuviera peso e intención. Durante 12 segundos, la figura permaneció visible. Sin parpadeos, sin distorsión, solo una presencia que llenaba esa parte del santuario con una calma sobrenatural. Curiosamente, ninguno de los presentes percibió la figura visualmente. Sin embargo, Jan recordó más tarde haber hecho una pausa a mitad de la oración cuando una repentina sensación de paz abrumadora llenó la habitación, como si alguien sagrado hubiera entrado, comentó. Varios miembros del equipo de oración reportaron sensaciones similares: pesadez, calidez, la sensación de ser observados con compasión en lugar de miedo. Cuando la figura desapareció, lo hizo al instante. El resplandor se intensificó por un último instante, luego se replegó hacia adentro y desapareció. Ninguna sombra se movió. Ninguna bombilla se atenuó. Nada en el entorno reaccionó mecánicamente. La luz se comportó independientemente de cualquier fuente física, dejando a los investigadores sin una explicación técnica. Quienes examinaron las imágenes notaron sorprendentes similitudes bíblicas. La apariencia radiante se asemeja a Daniel 10:6, que describe a un ser celestial cuyo rostro era como un relámpago. Otros se refieren a la profecía de Joel 2, donde Dios promete revelar maravillas antes de tiempos de conmoción. Incluso los escépticos han admitido que las imágenes no se asemejan a reflejos conocidos, insectos en lentes ni artefactos digitales. La pregunta no es simplemente si la figura era real, sino por qué apareció en un lugar tan humilde, lejos de las grandes ciudades, lejos de las multitudes, lejos de cualquier lugar que suele llamar la atención. Una pequeña iglesia, casi vacía, que celebraba una sencilla reunión de oración, se convirtió en el escenario de algo que parecía tener una enorme carga espiritual. ¿Estaba la aparición destinada a quienes estaban dentro? ¿Estaba destinada a la nación? ¿O era una señal que recordaba a Francia que el mundo espiritual está mucho más cerca y es más activo de lo que muchos creen? No se ha llegado a ninguna conclusión, pero una verdad permanece. El momento cambió para siempre el santuario, y quienes lo presenciaron no pueden evitar la sensación de que un mensaje del cielo tocó la tierra esa noche. Los habitantes que vivían cerca de un remoto lago de montaña se habían acostumbrado a la niebla que se extendía sobre el agua al amanecer. Pero una mañana reciente, esa niebla familiar traía algo mucho más inquietante. Algo que ahora ha desestabilizado a toda una región. Los testigos describen un momento en que la niebla se espesó hasta convertirse en un denso velo que permaneció inmóvil sobre la superficie del lago. Se hizo un silencio tan absoluto que incluso los pájaros parecieron dejar de cantar. Entonces, el agua tembló levemente, pero lo suficiente como para que varios curiosos se acercaran a la orilla. Lo primero que se vio fue la curva, suave, perfectamente arqueada, casi brillante, al reflejar la tenue luz de la mañana. Lo que emergió parecía una cola larga y poderosa, con un movimiento anormalmente fluido. Se estima que la parte visible medía entre 4 y 6 metros, pero nadie pudo determinar cuánto permanecía oculto bajo la niebla o el agua. La cola se comportaba como ningún animal conocido. En lugar de caer con peso, flotaba suspendida en la niebla como si no la sostuviera nada. Sus movimientos eran lentos y deliberados, girando en espiral, creando ondas que se extendían en todas direcciones. Algunos lo describieron como demasiado controlado, casi intencional, como si la criatura que la observaba fuera consciente de ser observada.
Durante 20 o 30 segundos, la cola se movió en silencio. Luego, con un movimiento repentino, como un látigo, se deslizó nuevamente hacia la niebla. Desapareció sin perturbar el agua de forma natural. Momentos después, el lago volvió a la calma, dejando a los testigos conmocionados e inseguros de lo que realmente habían visto. Grabaciones telefónicas desde dos ángulos diferentes muestran la misma silueta elevándose entre la niebla. Oscura, serpenteante, innegablemente enorme. Los analistas que examinaron las imágenes descartaron troncos a la deriva, equipos mecánicos o globos meteorológicos. La forma se mueve con demasiada suavidad e inteligencia como para corresponder a algo artificial. Sin embargo, la idea de que una criatura natural tan grande resida en este lago parece igualmente imposible. Las comparaciones no se hicieron esperar. Muchos en línea señalaron a Leviatán, la monstruosa criatura marina descrita en Job 41, un ser poderoso e indomable asociado con un profundo conflicto espiritual. Otros han llamado la atención sobre la imagen del Apocalipsis de un dragón que surge de las aguas, provocando problemas en el mundo físico, como reflejo de la agitación en el reino espiritual. Las historias de seres con forma de serpiente han existido durante siglos, pero estas imágenes, claras, consistentes y corroboradas por múltiples testigos, han desatado una nueva ola de especulación. Ya sea simbólica o literal, la aparición se percibe como una ruptura en el mundo cotidiano, sugiriendo que fuerzas ocultas durante mucho tiempo están emergiendo. Si siguen apareciendo señales como esta por todo el país, ¿qué más podría estar acechando bajo el velo? Si este momento te ha dejado atónito, dale a me gusta, comenta y suscríbete. Tu apoyo ayuda a desvelar estos misterios. Un tramo remoto del Luberon, habitualmente silencioso y olvidado, se ha convertido repentinamente en el foco de una intensa especulación después de que una cámara de seguridad grabara algo que no debería existir. La cámara, colocada en un poste alto con vistas a una carretera de servicio vacía y varias hectáreas de terreno abierto, capturó una figura que se movía por el paisaje, lenta, deliberada e increíblemente grande. La grabación comienza sin incidentes. La distorsión del calor se extiende ligeramente sobre el suelo, y el horizonte permanece vacío hasta donde alcanza la vista del objetivo. Luego, varios segundos después de comenzar la grabación, una silueta enorme entra en escena desde la izquierda. La forma es inconfundiblemente humanoide. Dos piernas, hombros anchos y una figura alargada. Pero las proporciones inmediatamente plantean dudas. Los analistas que comparan la figura con puntos de referencia cercanos estiman su altura entre 3 y 4 metros. La figura camina con paso firme y pesado. Cada vez que su pie tocaba el suelo, la tierra circundante se movía en una onda visible, creando profundas huellas que permanecieron mucho después de su paso. Aunque la cámara carecía de capacidad de audio, los trabajadores informaron posteriormente haber escuchado vibraciones bajas y retumbantes durante ese preciso lapso de tiempo, sonidos que inicialmente confundieron con el motor de un Citroën 2 caballos a lo lejos. No fue hasta que apareció la grabación que se dieron cuenta de que la sincronización coincidía perfectamente. A pesar de la claridad de la forma, la figura carece de rasgos definidos, no tiene detalles en la ropa ni contorno facial, solo una forma oscura que contrasta con el brillante suelo del Luberon. Se mueve con una calma inquietante, sin prisas ni vacilaciones, casi como si siguiera un camino predeterminado por el terreno abierto. La marca de tiempo, incrustada directamente en las imágenes, fue verificada por varios técnicos. No hay saltos, fallos técnicos ni indicios de manipulación digital. La sombra proyectada por la figura se extiende a lo largo del suelo, coincidiendo con precisión con el ángulo del sol. Todo en el vídeo se comporta según las leyes de la física, excepto la propia figura. Cuando los trabajadores regresaron a la zona, encontraron huellas de gran tamaño, aunque los vientos cambiantes habían suavizado parcialmente sus bordes. Las huellas eran tan grandes que incluso un hombre adulto podría estar de pie dentro de ellas con espacio de sobra. No. Ningún Citroën 2 caballos, ningún vehículo ni ilusión óptica conocida puede explicar huellas de esta profundidad o forma. Las reacciones a las imágenes fueron diversas, pero una interpretación ganó fuerza entre quienes están familiarizados con las narraciones bíblicas. La sombra gigante se comparó con Génesis 6, que habla de seres antiguos, figuras imponentes y poderosas que una vez caminaron por la tierra antes de desaparecer en el mito. Algunos creen que los avistamientos en el Luberon podrían representar el resurgimiento de algo oculto durante mucho tiempo, una presencia a la que solo se le permitió emerger brevemente.
Los escépticos rechazan la idea. La idea surgió de inmediato. Otros argumentan que el Luberon, con su vacío y silencio, siempre ha sido un lugar donde se difumina la frontera entre lo visible y lo invisible. Sea cual sea la verdad, la aparición de la figura suscitó una profunda pregunta: ¿se están agitando de nuevo fuerzas antiguas bajo la superficie del mundo moderno? Los meteorólogos advirtieron que la temporada navideña podría traer desafíos, pero nada se parecía a lo que la nación finalmente enfrentó. En los días previos al Día de Todos los Santos, un sistema de tormentas inesperado comenzó a formarse frente a la costa atlántica. Al principio, su estructura parecía normal, algo que debería haberse debilitado a medida que avanzaba tierra adentro. En cambio, el sistema se expandió rápidamente, acumulando fuerzas de una manera que desafió los modelos de pronóstico estándar. La tormenta azotó primero la región de los Alpes marítimos con fuertes lluvias, deslizamientos de tierra e inundaciones. Desde allí, avanzó hacia el sur, sumergiendo la región de Gard en cuestión de horas. Se enviaron equipos de emergencia para rescatar a los conductores atrapados en las repentinas inundaciones repentinas. A medida que el sistema avanzaba hacia el este y el norte a través de Francia, se transformó de nuevo, convirtiéndose en una peligrosa mezcla de lluvia helada, aguanieve y niebla densa que hizo casi imposible la circulación. Las carreteras del centro de Francia se convirtieron en placas de hielo y la visibilidad se redujo a casi cero en muchas zonas. Luego, la tormenta llegó al noreste. Las nevadas se intensificaron rápidamente. Los vientos arreciaron sin previo aviso y las temperaturas cayeron drásticamente de 10 a 15 grados Celsius en una sola tarde. Los residentes se despertaron con cortes de electricidad, carreteras bloqueadas y condiciones que pasaron de húmedas a gélidas en minutos. Lo que más sorprendió a los meteorólogos fue la capacidad de la tormenta para intensificarse a medida que avanzaba por el país, comportándose como varios fenómenos meteorológicos diferentes agrupados en un sistema continuo. La sincronización creó un caos nacional. Con más de 80 millones de personas viajando para el Día de Todos los Santos, el periodo de mayor afluencia de viajeros en 15 años, la red ferroviaria de todo el país sufrió retrasos masivos. Las vías se congelaron. Los andenes de las estaciones y el sistema de trenes express regionales se congelaron. Los conductores informaron de vientos turbulentos y caídas repentinas de la visibilidad. Al anochecer, algunas estaciones parecían refugios contra tormentas en lugar de centros de transporte, ya que miles de pasajeros se quedaron varados. Los meteorólogos identificaron varias características inusuales en esta supertormenta. La primera fue la fluctuación extrema de temperatura que se produjo mucho antes de lo previsto en la temporada. La segunda fue la presencia de formaciones rotacionales que simulaban la actividad de tornados en zonas donde estos patrones rara vez aparecen. La tercera anomalía fue el continuo fortalecimiento de la tormenta a medida que avanzaba hacia el este, desafiando el debilitamiento natural que se observa típicamente cuando los sistemas se alejan de la costa. Estas anomalías llevaron a muchos observadores a establecer conexiones más profundas. En el libro bíblico de Mateo, Jesús describe una época marcada por la intensificación de las tormentas y la agitación generalizada. En Romanos, el apóstol Pablo habla de la creación gimiendo como bajo presión, respondiendo a fuerzas más allá del mundo físico. Para quienes están familiarizados con el lenguaje profético, esta tormenta parecía inquietantemente alineada con estas advertencias. Otra señal ambiental que se suma a la creciente lista de eventos inexplicables que se desarrollan en todo el país. Más que un simple patrón meteorológico, la supertormenta previa al Día de Todos los Santos fue como un espejo que se ponía frente a la nación, reflejando un mundo que parece estar cambiando más rápido de lo que nadie anticipaba. Su escala, momento e intensidad plantean una pregunta inquietante: ¿son estas perturbaciones naturales simplemente fenómenos meteorológicos o señales que apuntan a un cambio mucho mayor? Si las señales que aparecen en toda Francia realmente forman un patrón, lo que viene a continuación podría ser aún más revelador. Sigan atentos. Hay más acontecimientos en marcha de lo que la mayoría de la gente cree. Mientras los equipos de limpieza de todo el país trabajan para restablecer el orden tras la supertormenta sin precedentes previa al Día de Todos los Santos, ha surgido otro fenómeno, uno que pareció atacar con aún menos aviso y aún más misterio. Mientras los meteorólogos aún analizaban las anomalías detrás de la inesperada intensidad de la tormenta, los residentes de varias regiones comenzaron a reportar algo inusual. Algo completamente diferente.
La repentina aparición de socavones perfectamente circulares, cada uno exhalando humo oscuro al aire matutino. Los primeros informes provenían de comunidades rurales donde la tormenta había pasado apenas unas horas antes. Los propietarios que salían a evaluar los daños a la propiedad notaron depresiones inusuales en sus campos, hoyos redondos como esculpidos con precisión mecánica. En cuestión de minutos, humo negro comenzó a elevarse desde las aberturas. No era vapor blanco, ni polvo, sino un humo denso y pesado que se elevaba en ráfagas lentas y pulsantes, casi como una ráfaga ascendente forzada desde las profundidades subterráneas. Pronto, surgieron informes similares de zonas distantes, tierras de cultivo en el centro, llanuras abiertas en el sur e incluso tranquilos barrios residenciales donde el suelo no había mostrado signos previos de inestabilidad. Lo que alarmó a las autoridades fue la uniformidad. Cada socavón era circular. Todos emitían las mismas columnas oscuras y producían un olor agrio y sulfuroso, tan fuerte que obligaba a las familias a resguardarse en sus casas. Se llamó a geólogos para que investigaran. Sus evaluaciones iniciales solo plantearon más preguntas. No hubo actividad sísmica que explicara los derrumbes repentinos, ni operaciones mineras subterráneas, ni sistemas volcánicos cerca de las zonas afectadas. Las muestras de suelo no revelaron nada inusual. No se observaron gases asociados con la descomposición de la vegetación. No hubo evidencia de bolsas de metano. Todo apuntaba a un origen más profundo, antiguo y mucho más complejo de lo que estaban dispuestos a identificar. Las grabaciones de vídeo tomadas por los residentes captaron el fenómeno con claridad, columnas que se elevaban rítmicamente, expandiéndose y contrayéndose como si algo bajo la superficie estuviera exhalando. Un testigo lo describió como el suelo intentando respirar. Otro describió el sonido como un zumbido bajo y tenue, apenas audible, pero imposible de ignorar una vez escuchado. El momento parecía significativo. La tormenta apenas había pasado. El país aún se estaba enfrentando al caos de las inundaciones, las gélidas temperaturas y las enormes interrupciones del transporte. Y entonces, sin previo aviso, el suelo mismo comenzó a abrirse. Rápidamente surgieron patrones para quienes seguían la creciente lista de anomalías del año. El anillo luminoso sobre el Mediterráneo había atraído la atención hacia las aguas. La figura brillante en la iglesia había desviado la atención hacia el ámbito espiritual. La cola serpenteante sobre el lago parecía oscilar entre lo natural y lo simbólico. La gigantesca figura que caminaba por el Luberon sugería una agitación ancestral. La supertormenta mostraba la creación misma en agitación. Y ahora la tierra, sólida, estable, inmóvil, había comenzado a resquebrajarse. Para muchos observadores, la imagen era inconfundible. Las columnas oscuras que se elevaban de los pozos circulares guardaban un sorprendente parecido con la descripción del 9º capítulo del Apocalipsis, donde el humo se eleva desde un profundo abismo, envolviendo la tierra en una oscuridad ominosa. Sumada a las vibraciones inexplicables reportadas en varias regiones, la conexión parecía demasiado directa como para ignorarla. Los expertos se mantienen cautelosos. Insisten en que se necesita más investigación. Pero quienes siguen el creciente patrón perciben que estos eventos no son aislados. Parecen estar entrelazados. Cada uno profundiza la sensación de que la nación se enfrenta a algo que escapa a toda explicación. Y a medida que los socavones siguen apareciendo, surge una pregunta: si la Tierra misma está comenzando a respirar, ¿qué está despertando bajo ella? Al observarlos individualmente, los extraños fenómenos que surgen en Francia podrían descartarse como coincidencias o anomalías. Momentos extraños e inquietantes que acaparan titulares y luego se desvanecen. Pero al compararlos, comienza a formarse una imagen diferente. No se trata de una colección de misterios aislados, sino del esbozo de algo más grande, algo entrelazado, un patrón. La pregunta que se hacen muchos analistas, pastores y ciudadanos comunes es simple. ¿Cuántos eventos inusuales deben ocurrir para que la nación reconozca una conexión más profunda? Y, lo que es más importante, ¿por qué están sucediendo ahora? Todo dentro del mismo y estrecho lapso de tiempo. Los observadores que rastrean las perturbaciones ambientales y espirituales anómalas señalan un detalle clave: la actividad abarca todos los ámbitos de la creación, el mundo natural, la atmósfera, el suelo bajo nuestros pies, incluso el ámbito de la fe, de lo invisible. Cada esfera muestra señales de perturbación.
cada una cambia de maneras que parecen sincronizadas en lugar de aleatorias. Es la coordinación de estos momentos, no simplemente su existencia, lo que ha atraído la mayor atención. Un patrón como este es increíblemente raro. En el pasado, las grandes perturbaciones tendían a concentrarse en torno a una zona, fenómenos meteorológicos extremos, cambios geológicos o experiencias espirituales. Pero esta ola emergente se está extendiendo horizontalmente por múltiples ámbitos a la vez, casi como si respondiera a una única influencia invisible. Algo que causa movimiento, agitación y revelación simultáneamente. Para quienes están familiarizados con las Escrituras, este tipo de convergencia conlleva profundas implicaciones. Lucas 21 describe un tiempo en el que las naciones presenciarán señales aterradoras en diversos ámbitos, cuya frecuencia aumentará como advertencia. El capítulo 2 de Joel habla de un tiempo en el que aparecerán maravillas tanto en el cielo como en la tierra, señalando un despertar espiritual o una transición a una nueva era. El libro del Apocalipsis presenta una imagen similar, un mundo donde los eventos naturales y sobrenaturales comienzan a superponerse, fusionando lo físico con lo profético. Estos textos antiguos, aunque escritos en diferentes épocas para distintos públicos, comparten un hilo conductor. Las señales no aparecen de forma aislada. Se complementan, resuenan y se amplifican mutuamente. Y al hacerlo, forman un entramado que revela un mensaje para quienes estén dispuestos a verlo. Esto es precisamente lo que muchos sienten que está sucediendo ahora. La conversación se desplaza de la causa a su significado. Los científicos ofrecen datos, pero ninguna explicación unificada. Las comunidades locales comparten relatos de testigos presenciales, pero ninguna causa natural coherente. Pastores y teólogos ven el patrón que se está desarrollando como un llamado a la conciencia espiritual. Un momento en el que la nación despierta, urgida a prestar atención. Y quizás el elemento más impactante es la sensación de sincronización. Ninguno de estos eventos parece accidental. En cambio, parecen llegar con un propósito, como pasos que se acercan y se hacen más fuertes con cada día que pasa. El país se encuentra en una extraña intersección entre el miedo y la incertidumbre, entre la investigación científica y el discernimiento espiritual. Algo está cambiando en la Tierra, afectando simultáneamente múltiples capas de la existencia. Algo está formando un patrón coherente, que susurra advertencia, despertar y preparación. Y muchos se preguntan ahora si se le está planteando a la nación una pregunta mucho más grande que cualquier evento individual. ¿Reconocerá Francia las señales antes de que llegue la próxima ola? A lo largo de generaciones, la pregunta sobre el regreso de Cristo ha surgido en tiempos de tensión global, declive moral o cambios repentinos en el mundo natural. Sin embargo, lo que distingue el momento actual no es el miedo ni el caos, sino una creciente conciencia y una sensación instintiva, compartida por creyentes y escépticos por igual, de que la historia se encamina hacia un punto de inflexión decisivo. Algo en la atmósfera se siente acelerado, con propósito y espiritualmente cargado. Para muchos cristianos, este sentimiento no tiene su raíz en el pánico, sino en las Escrituras. Jesús enseñó que, aunque nadie sabe el día ni la hora exactos, sus discípulos reconocerían el momento de su regreso. No a través de un solo evento, sino a través de un clima espiritual cada vez más intenso. Un mundo marcado por la agitación, la división, el anhelo y una renovada sed de verdad. Un mundo donde las fronteras entre lo visible y lo invisible parecen más tenues. Un mundo donde las personas comienzan a hacerse preguntas más profundas sobre el propósito y la eternidad. La pregunta ¿Jesús vendrá pronto? Ya no se susurra en los márgenes de las comunidades de fe. Se discute abiertamente en iglesias, foros en línea, podcast y salas de estar. No con miedo, sino con curiosidad y urgencia. Las personas perciben un cambio, un despertar, una agitación que trasciende la política, la ciencia o la sociedad. Algunos se sienten impulsados a reevaluar sus vidas. Otros se sienten atraídos de nuevo a la oración después de años de silencio espiritual. Las familias están reconectando con la fe. Los jóvenes buscan significado no en modas, sino en algo antiguo e inquebrantable. Un movimiento silencioso está surgiendo, arraigado en la creencia de que el mundo se prepara para algo más grande que él mismo. Pero la clave no es simplemente cuándo regresará Jesús. Se trata de si las personas están lo suficientemente despiertas espiritualmente como para reconocer las señales. Los tiempos están cambiando.
Si los corazones están abiertos, si las mentes están alertas, si las almas se preparan no con miedo sino con expectativa. Si el mundo realmente se acerca a un umbral profético, entonces la respuesta más importante no es la especulación. Es la preparación. Un regreso a la fe, un regreso a la búsqueda sincera de Dios, un regreso a vivir con propósito, humildad y esperanza. Y así, les dejamos con una pregunta que solo ustedes pueden responder. Si el Señor viniera pronto, ¿estaría su corazón listo para recibirlo? Si este mensaje les ha resonado, por favor, denle me gusta, comenten y suscríbanse. Su apoyo nos ayuda a compartir estas advertencias y reflexiones con más personas. Gracias por ver. Todas estas señales ya no eran aleatorias, sino una serie de señales que anunciaban el regreso de Cristo. ¿Podrían ser estos dolores los dolores de parto de los que se nos ha advertido? Analicemos estas señales y veamos si el día del regreso del Señor está cerca. En el corazón del árido Luberon, donde solo rocas calientes y vientos secos susurran entre la hierba corta, los topógrafos descubrieron una extraña piedra, un altar rectangular de varias toneladas, que yace solitario en la tierra agrietada. No había monumentos circundantes, ni registros históricos, ni indicios de que pueblos modernos o indígenas lo hubieran construido. Simplemente permanecía allí, como esperando el momento oportuno. Y ese momento llegó a las 4:13 de la madrugada. Un pequeño microterremoto se produjo en la zona. Pero, curiosamente, el suelo no tembló en absoluto. En cambio, el propio altar tembló como si una fuerza lo hubiera golpeado directamente. La tierra no se movió. La arena no voló. Los arbustos no se movieron. Pero la alta piedra de varias toneladas se sacudió violentamente. Cuando el equipo de topógrafos colocó un sismómetro sobre la superficie del altar, descubrieron algo increíble. Las vibraciones provenían del interior de la propia piedra, no del suelo. La frecuencia no era como la de un terremoto, ni como la de un coche, ni como la de ningún otro fenómeno natural. Al retirar la gruesa capa de polvo de la superficie, vieron 4 antiguos caracteres hebreos tallados con extrema precisión: Cubi, la voz del regreso. Esto lo hizo aún más increíble. El hebreo antiguo no existía en el continente europeo, y mucho menos en medio del Luberon. Entonces, ¿quién lo talló? ¿Cuándo y por qué? Esto llevó a muchos eruditos bíblicos a relacionarlo inmediatamente con profecías antiguas. En Ageo 2:6, Dios dijo: haré temblar los cielos y la tierra, no con la vibración de un terremoto, sino con un movimiento espiritual, algo que los humanos solo pueden sentir, pero no medir. Y en 1 Tesalonicenses 4:16, Pablo dice que antes del regreso de Cristo, se oirá una trompeta de Dios. Esta trompeta no tiene por qué ser un instrumento musical. Puede ser una señal, una vibración, un sonido que despierta el espíritu humano. Por eso, los intérpretes llaman a este evento la señal del altar. La primera señal en la tierra que anuncia la intervención divina. Cuando el altar tiembla, cuando se oyen las palabras la voz del retorno, cuando el desierto silencioso resuena con una frecuencia extraña, todo parece enviar el mismo mensaje: preparen el camino del Señor. Y esta es solo la primera señal de una serie de acontecimientos que se aceleran por toda Francia. En medio de una noche oscura en un prado de Auvernia, donde solo soplaba el viento y se vislumbraban las montañas lejanas, un satélite de la NASA registró repentinamente una imagen inesperada. Un círculo perfecto de fuego apareció en medio de un campo. El incendio tenía unos 80 metros de ancho, brillando como un anillo gigante entre la tierra y el cielo. Ardió durante exactamente 90 segundos y luego se desvaneció repentinamente. Sin cenizas, sin explosión, sin humo. Cuando los bomberos llegaron al lugar, quedaron aún más desconcertados. El suelo dentro del incendio aún estaba ligeramente caliente, pero el área exterior estaba casi intacta. No había rastro de gasolina, ni vegetación quemada, y lo más importante, el fuego ardía en un círculo preciso, sin desviarse ni un centímetro. En la naturaleza, un incendio así es casi imposible. Los ambientalistas y meteorólogos no supieron explicarlo. No había rayos, ni fuente de calor, ni actividad humana. Todo parecía ocurrir en ese instante, como si algo estuviera marcado en el suelo. Pero cuando observamos este fenómeno desde una perspectiva bíblica, cobra más sentido. En Éxodo 3:2, Dios se aparece en una zarza ardiente que no se consume.
El fuego sagrado no destruye, sino que revela su presencia. El anillo de fuego de Auvernia es similar. No se propaga ni destruye. Simplemente aparece, arde y brilla. Aparece y luego se retrae como una señal. En Ezequiel 1, el profeta ve un anillo de fuego que rodea la gloria de Dios, símbolo de santidad y poder divino. Desde esta perspectiva, el anillo de fuego de Auvernia se convierte en un signo de purificación. Un recordatorio de que, antes del regreso de Dios, la tierra, el cielo y el fuego deben hablar. Lo que lo hace aún más notable es que el anillo de fuego apareció pocos días después de la sacudida del altar de piedra en el Luberon. Una señal de la tierra, una señal del fuego. Ambas ocurrieron repentinamente, sin causa natural. Era como si la naturaleza enviara mensajes paso a paso, capa por capa. La tierra tembló, el fuego se encendió, toda la creación se preparaba para lo que estaba por venir. En las afueras de Nimes, en la región del Gard, se avecinaba una gran tormenta, y el radar meteorológico trabajaba las 24 horas para rastrear su trayectoria. Pero mientras analizaban los datos, los técnicos vieron repentinamente una imagen diferente a cualquier estructura de nubes que hubieran registrado, una gigantesca silueta alada que se extendía casi 9 millas por el cielo. Las alas no estaban borrosas ni oscurecidas. Al contrario, tenían una definición clara y nítida, como dibujadas desde la luz y la sombra del centro de la tormenta. Mientras el radar registraba la forma, la gente en tierra percibió que algo andaba mal. El viento cambió repentinamente, su silbido se asemejaba al de un shofar, un antiguo cuerno judío utilizado en rituales sagrados. El sonido duró unos 40 segundos, y mucha gente lo grabó en sus teléfonos antes de que la tormenta alcanzara su punto álgido. La reacción de los residentes de Gard se extendió rápidamente por las redes sociales. Muchos retransmisores en directo describieron el momento como la apertura de los cielos, como si una línea entre los mundos visible e invisible se revelara en tan solo unas pocas decenas de segundos. Algunos incluso dijeron haber oído algo así como un aleteo, no un trueno, ni metal, sino el sonido de alas gigantes batiendo el aire. En el contexto bíblico, esta imagen resulta impactante, no por extraña, sino por su estrecha coincidencia con las descripciones proféticas. En Apocalipsis 14:6, la Biblia describe a un ángel que vuela por los aires, trayendo un mensaje a las naciones antes del juicio. En el Salmo 91:4, Dios promete que los cubrirá con sus alas. Al comparar estos versículos, la imagen de alas que aparecen en medio de una tormenta ya no es solo un extraño fenómeno meteorológico. Toma la forma de una señal mensajera, una señal angelical que a menudo aparece antes de un cambio de era. Los ángeles en la Biblia no solo llevan mensajes. Aparecen como heraldos, como señales de que Dios está obrando y a punto de hacer algo grandioso. Vista desde esta perspectiva, la sombra del ángel sobre la región del Gard no es simplemente una imagen hermosa o aterradora. Es un poderoso recordatorio. Si la tierra tembló en el Luberon, si el fuego apareció en Auvernia, ahora los cielos del Gard también hablan, como parte de una serie de señales que se extienden por toda Francia. Y como las trompetas de antaño, esta señal puede decirle al mundo, los tiempos están cambiando. Despierten. En los últimos 3 meses, se han producido en Francia una serie de extraños sucesos que preocupan a mucha gente y desconciertan a los investigadores. 22 iglesias se han incendiado en 90 días. Estos incendios no se concentran en una sola región, sino que se extienden de sur a norte, desde pequeños pueblos hasta ciudades densamente pobladas. Lo más alarmante es que, en la mayoría de los casos, no se ha encontrado ninguna fuente de ignición. No hay indicios de cortocircuitos eléctricos. No se han producido incendios provocados ni se han derramado materiales inflamables cerca de los lugares. En muchos casos, los bomberos afirmaron que el fuego pareció iniciarse en el interior y propagarse muy rápidamente, quemando todo el santuario en tan solo unos minutos. En circunstancias normales, 22 incendios de iglesias en 90 días es una cifra inusual. Pero en un momento en que Francia se ve perturbada por señales extrañas, el altar de piedra tembloroso, el anillo de fuego en Auvernia, la sombra angelical en Gard, esta serie de incendios en iglesias lleva a muchos a preguntarse, ¿qué está sucediendo realmente? Para los creyentes en la Biblia, este evento tiene un significado más profundo. En la Biblia, las iglesias no son simplemente lugares de culto religioso, sino símbolos de la palabra de Dios, de su presencia entre su pueblo.
Cuando una iglesia se quema, la imagen es más que una simple pérdida física. Evoca temas de purificación y juicio. El fuego en la Biblia tiene dos significados principales: juzgar a los malvados y purificar a los justos. Esto es claramente descrito en 1 Pedro 4:17, el juicio debe comenzar con la casa de Dios. Si el juicio comienza con el santuario, entonces Dios purifica, despierta y corrige lo que ha fallado en la iglesia. Malaquías 3:2 dice, Él es como un refinador de plata. El refinador de plata no destruye, sino que remueve las impurezas, purificando el metal. Visto desde esta perspectiva, la serie de incendios en la iglesia no es simplemente un accidente. Asume la apariencia de una señal espiritual, como si Dios estuviera llamando a su pueblo a despertar. Quizás no sea destrucción, sino purificación. Un recordatorio de que la iglesia debe regresar a la pureza, la verdad y la fe original antes de que el mundo entre en una mayor conmoción. Y cuando este evento se compara con otras señales que aparecen en Francia, comienza a emerger un panorama más amplio. La tierra tiembla. El cielo brilla. Arden fuegos en lugares santos. Como si toda la creación dijera lo mismo. Los tiempos están cambiando en Francia. Señales extrañas en el cielo y la atmósfera intrigan a los científicos y sorprenden a la comunidad cristiana. Uno de los fenómenos más controvertidos es la lluvia roja, que apareció en Provenza y otras regiones. En vídeos grabados por residentes, cada gota de lluvia es de un rojo intenso, similar al vino, y se filtra en la superficie de la carretera creando vetas de un rojo claro que se oscurecen gradualmente. Cuando los laboratorios locales analizaron el fenómeno, no encontraron polvo sahariano, una causa común de la lluvia roja en muchos países. Tampoco encontraron bacterias rojas, polen ni indicios de contaminación industrial. La lluvia roja apareció durante unos minutos y luego desapareció, dejando tras de sí un misterio sin resolver. Poco después, apareció un segundo fenómeno, esta vez en el cielo. Se registraron nubes formando una cruz en 6 regiones diferentes en tan solo 2 semanas. Sorprendentemente, todo esto ocurrió inmediatamente después de una tormenta eléctrica, mientras las nubes se separaban. Pero en lugar de disiparse como lo harían normalmente, se agruparon en una cruz blanca brillante que se extendió por el cielo durante unos 2 o 3 minutos antes de disiparse. Para muchos, esto fue una mera coincidencia. Pero para quienes han seguido las señales espirituales que se extienden por Francia, ambos fenómenos tienen un significado que trasciende la ciencia. En Joel 2:30, Dios dice que enviará sangre, fuego y columnas de humo antes del gran y terrible día del Señor. La lluvia roja que aparece repentinamente sin origen aparente es una señal de sangre, una referencia a la antigua profecía de que se vería sangre en el cielo y en la tierra. En Mateo 12:30, Jesús describe cómo, antes de su regreso, aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre. Muchos comentaristas creen que la señal podría estar relacionada con el símbolo de la cruz, símbolo de redención y la segunda venida. Cuando la naturaleza y el cielo envían tales señales, muchos creen que ya no son fenómenos aleatorios. Parecen transmitir el mismo mensaje: mira hacia arriba. Prepárate. La profecía se acerca. En lo profundo de una fisura recién abierta en las gargantas del Verdón, un equipo de geólogos realizó un descubrimiento que ha conmocionado tanto a la comunidad arqueológica como a la profética. Mientras descendían a una estrecha caverna formada por un reciente derrumbe de roca, sus linternas iluminaban formas que no pertenecían a las paredes naturales de arenisca. En el fondo de la cueva se encontraba una colección de antiguos artefactos babilónicos, objetos que nadie esperaba encontrar en suelo francés. Lo más destacado era un busto babilónico tallado con rasgos inconfundiblemente similares a los encontrados en Mesopotamia. Junto a él se encontraba la estatua de un halcón, con las alas plegadas a ambos lados, y una esfinge en miniatura con cuerpo de león y cabeza humana. La artesanía era asombrosa, acorde con el estilo de artefactos milenarios. Pero el descubrimiento más inquietante se encontraba bajo el busto, una placa de piedra inscrita en cuneiforme acadio, la antigua escritura del Imperio Babilónico. Tras la traducción, el mensaje provocó escalofríos en el equipo. La ciudad caída regresará. Nadie podía explicar por qué algo así aparecía en la garganta del Verdón. No existía registro histórico de contacto entre los babilonios y las Américas o Europa occidental de esta manera.
No existían rutas migratorias ni rutas comerciales, ni evidencia de que las antiguas culturas del cercano Oriente cruzaran océanos. Sin embargo, estos artefactos estaban intactos, desgastados por el tiempo, y no mostraban signos de descubrimiento reciente. El descubrimiento atrajo la atención de inmediato. Los eruditos bíblicos quedaron cautivados por el simbolismo de la estatua, que era imposible de ignorar. En Apocalipsis 5 y 18, la Biblia describe el misterio de Babilonia, un poder espiritual y político que surge antes del juicio final. Esta Babilonia es más que una simple ciudad física. Representa un sistema de rebelión, decadencia, corrupción y engaño espiritual. Es el sistema del anticristo, una estructura global que influye en naciones ricas, poderosas, inmorales e idólatras. El ángel del Apocalipsis advierte a Juan que Babilonia se alzará y ejercerá un gran poder justo antes de su destrucción, convirtiéndose en el centro de un sistema mundial opuesto a Dios. Su caída marca uno de los últimos eventos antes del regreso de Cristo. Por eso, la frase, la ciudad caída se levantará de nuevo, se lee más como una advertencia profética que como historia antigua. Para muchos, la aparición de una estatua así en Francia tiene un profundo simbolismo. Muestra que el espíritu de Babilonia, materialismo, decadencia moral, rebelión espiritual, ha permeado profundamente la cultura y el estilo de vida franceses. No porque Babilonia haya estado siempre presente aquí, sino porque su influencia persiste dondequiera que la sociedad abandone los caminos de Dios. Algunos eruditos creen que el descubrimiento en las gargantas del Verdón no es simplemente una anomalía arqueológica, sino un espejo espiritual que refleja el estado de una nación que se desvía hacia los mismos patrones condenados en el Apocalipsis. Los artefactos sirven de advertencia. Cuando Babilonia se alce, vendrá el juicio. Para muchos, es un recordatorio final de que los patrones observados en la antigua Babilonia están regresando, y con ellos llega la presencia del rey que la derrocará de una vez por todas. Al comparar todos los acontecimientos recientes en Francia, el altar tembloroso en el Luberon, el anillo de fuego en Auvernia, la sombra angelical sobre el Gard, los sonidos de trompeta que se escuchan en varias regiones, las iglesias ardiendo por todo el país, la lluvia roja, las nubes en forma de cruz e incluso la estatua de Babilonia escondida en las gargantas del Verdón, comienza a surgir un patrón sorprendente. Estos ya no son sucesos aleatorios. En cambio, se alinean casi a la perfección con una antigua secuencia profética descrita en Joel 2, 30-31, donde Dios promete maravillas en el cielo y en la tierra, sangre, fuego y columnas de humo antes del gran y terrible día del Señor. Señales del cielo aparecen en el Gar. La tierra tiembla en el Luberon. Una lluvia como de sangre cae sobre el sureste. El fuego aparece en Auvernia y en las iglesias que arden por todo el país. Y columnas de humo se elevan de los santuarios y de las tormentas. Cada elemento enumerado por Joel parece desarrollarse en tiempo real durante una generación en toda una nación. Jesús explica con más detalle este patrón en Mateo 24, 8, llamando a estas primeras señales los dolores de parto, las primeras contracciones que comienzan suavemente pero se vuelven más fuertes, más frecuentes e imposibles de ignorar. Y eso es exactamente lo que estamos viendo ahora. Eventos que antes parecían aislados ahora forman una cadena, un ritmo, una convergencia. Ya no son advertencias lejanas. Son señales que se aceleran, se intensifican y se superponen como los últimos minutos antes del comienzo de un nuevo capítulo. Así, nos queda una pregunta que resuena con mayor fuerza con cada nueva señal. Si estos eventos no son una coincidencia, si el cielo, la tierra, el fuego y la sangre hablan a la vez, ¿está Cristo más cerca de lo que creemos? La segunda venida ya ha ocurrido. El misterio de la segunda venida de Cristo ha intrigado a teólogos y creyentes durante siglos. Mientras muchos cristianos esperan el futuro regreso corporal de Jesús, la pregunta persiste, ¿ya ocurrió la segunda venida? Esta entrada del blog explora la posibilidad de que, aunque es casi seguro que Jesús regresará en el futuro en forma corporal para juzgar a vivos y muertos, la segunda venida, como se describe en Mateo 24, ya se cumplió en el primer siglo. Las dos venidas de Cristo. El concepto de la segunda venida ha sido uno de los temas más debatidos en la escatología cristiana. Tradicionalmente, la segunda venida se entiende como un evento futuro en el que Jesús regresará a la tierra para establecer su reino, juzgar a vivos y muertos, e inaugurar el estado eterno. Esta interpretación suele asociarse con la visión futurista de la escatología,
que sostiene que muchos de los eventos del Apocalipsis, así como el regreso de Cristo, aún están por venir. Sin embargo, existe otra perspectiva que sugiere que la segunda venida de la que habló Jesús en Mateo 24 se refiere a un juicio contra Jerusalén en el primer siglo. Esta visión se asocia con el reterismo, que sostiene que la mayoría de las profecías del Nuevo Testamento, en particular las de Mateo 24 y el Apocalipsis, se cumplieron en los acontecimientos que rodearon la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, es un fenómeno significativo. Es importante destacar que en la Biblia se encuentran dos tipos de venidas divinas. Una es el regreso físico y corporal de Cristo al final de la historia. La otra es una venida de juicio que ocurre a lo largo de la historia, a menudo en respuesta a la rebelión contra el pacto. Esta última es la venida descrita por Jesús en Mateo 24, el juicio divino sobre Israel y el sistema del antiguo pacto. En esta publicación, presentaremos 12 líneas de sólida evidencia bíblica para demostrar que la segunda venida a la que Jesús se refiere en Mateo 24 se cumplió en el año 70 después de Cristo. Este juicio marcó el fin del antiguo pacto y el comienzo del nuevo, con Jesús reinando poderosamente desde el cielo, revelando la verdad. Antes de profundizar en la evidencia, es importante comprender los dos tipos de venida de Cristo mencionados en las Escrituras. Jesús vino una sola vez en su encarnación física, nació de María, vivió una vida perfecta, murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día. Esta primera venida es universalmente aceptada por los cristianos y marca el comienzo del plan de salvación de Dios. Sin embargo, la Biblia describe también otro tipo de venida, una venida espiritual en juicio, que a menudo se malinterpreta. En Mateo 24, cuando Jesús habla de su venida y del fin de los tiempos, se refiere al juicio divino sobre Jerusalén por su rechazo. Este no es el regreso físico de Cristo al final de los tiempos, sino el cumplimiento del juicio de Dios sobre Israel en respuesta a su infidelidad al pacto. Es esencial reconocer que, aunque esperamos el regreso físico de Cristo en el futuro, la venida de Mateo 24 ya ocurrió, no como un regreso físico, sino como un juicio espiritual sobre Israel en el primer siglo. El significado de inmediatamente en Mateo 24. Comencemos con la frase clave inmediatamente después de la tribulación en Mateo 12 y 29. Muchos eruditos, como D. A. Carson, sugieren que hay una diferencia de miles de años entre los versículos 28 y 29, afirmando que Jesús pasó de la predicción de la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo a eventos aún en el futuro. Sin embargo, esta interpretación carece de un sólido respaldo bíblico. La palabra inmediatamente, griego eutios, en el versículo 29 es clara e inequívoca. Significa sin demora o inmediatamente. Esta palabra se usa constantemente en todo el Nuevo Testamento para describir acciones que ocurren inmediatamente después de un evento anterior. Por ejemplo, en Mateo 8 y 34, Jesús sana a 2 ciegos inmediatamente después de que pidieron ayuda. Y en Lucas 10 y 60, Pedro niega a Jesús, e inmediatamente canta el gallo. El uso de eutio en Mateo 12 y 29 significa que los eventos descritos, el oscurecimiento del sol, la pérdida de luz de la luna y la caída de las estrellas del cielo, ocurren inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, no miles de años después. La destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo y los eventos subsiguientes se consumaron en una sola generación, como el propio Jesús afirmó en Mateo 12 y 34. Esta generación no pasará hasta que todo esto haya sucedido. Por lo tanto, la profecía de Jesús sobre el juicio de Jerusalén ocurrió en el primer siglo, inmediatamente después de la tribulación que Jesús había descrito anteriormente en el capítulo. Este no es un evento lejano en el futuro, sino un evento inminente dentro de la generación a la que Jesús se dirigía. La evidencia del cumplimiento en el primer siglo, para respaldar la idea de que la segunda venida de la que habló Jesús ya se ha cumplido, debemos considerar la evidencia bíblica. Ahora examinaremos las 12 líneas de datos bíblicos sólidos que prueban que las palabras de Jesús se cumplieron en el primer siglo, específicamente en el año 70 después de Cristo con la destrucción de Jerusalén. La profecía de Jesús sobre la destrucción del templo, Mateo 24, 1-2, se cumplió cuando los romanos destruyeron el templo de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, tal como Jesús lo había predicho. Jesús predijo la gran tribulación, Mateo 24, 2-12, que corresponde al asedio romano de Jerusalén, durante el cual el pueblo de Israel sufrió inmensas penurias. Se entiende ampliamente que la abominación desoladora, Mateo 12 y 15, se refiere a la profanación del templo por parte del ejército romano, cumpliendo así la profecía de Daniel sobre la abominación.
Jesús advirtió a los discípulos que huyeran a las montañas, Mateo 24, 16-18, cuando vieron estas señales, lo cual hicieron antes de que los romanos tomaran la ciudad. La señal la venida del Hijo del Hombre, Mateo 12 y 30, ocurrió espiritualmente cuando la profecía de Jesús fue validada por los romanos al destruir la ciudad, confirmando así su autoridad divina. El duelo de las tribus, Mateo 12 y 30, se refiere al dolor del pueblo judío al comprender que su rechazo al Mesías había llevado a su destrucción. La reunión de los elegidos, Mateo 12 y 31, se refiere a los primeros cristianos que huyeron a Pella y se salvaron del juicio sobre Jerusalén. El oscurecimiento del sol y la retención de la luna, Mateo 12 y 29, simbolizan el colapso del sistema religioso y político judío. La sacudida de los cuerpos celestes, Mateo 12 y 29, significa el desmantelamiento del mundo del antiguo pacto y el establecimiento del nuevo pacto. La venida del Hijo del Hombre sobre las nubes, Mateo 12 y 30, no es un descenso literal, sino una representación simbólica del juicio de Jesús sobre Jerusalén. El Evangelio predicado a todas las naciones, Mateo 12 y 14, antes del fin indica el cumplimiento de la gran comisión antes de la caída de Jerusalén. La declaración de Jesús de que esta generación no pasará, Mateo 12 y 34, sitúa claramente el cumplimiento de estas profecías en el primer siglo. La verdadera segunda venida es una realidad futura. Aunque Mateo 24 habla del juicio sobre Jerusalén en el año 70 después de Cristo, esto no niega el futuro regreso físico de Cristo. La Biblia enseña claramente que Jesús regresará corporalmente al final de la historia humana, donde resucitará a los muertos, juzgará a vivos y muertos, y establecerá el estado eterno. Sin embargo, la venida descrita en Mateo 24 fue un juicio sobre Jerusalén, no el juicio final al fin del mundo. Esta distinción es crucial para comprender la naturaleza de la profecía bíblica y por qué los acontecimientos del año 70 después de Cristo son tan significativos en la escatología. La segunda venida de Cristo, como se describe en la Biblia, ya se cumplió en el juicio de Jerusalén y aún está por cumplirse en su regreso físico. En el presente, esperamos el regreso final de Jesús, que traerá la victoria definitiva, la vida eterna y la renovación definitiva de todas las cosas. En conclusión, la profecía de Jesús se cumplió en el año 70 después de Cristo, la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, como predijo Jesús en Mateo 24, es uno de los acontecimientos más significativos de la profecía bíblica. Jesús predijo el colapso del mundo del antiguo pacto, que culminó con la caída de Jerusalén y la destrucción del templo. Este juicio no fue el final de la historia, sino un paso importante en el plan redentor de Dios. Mientras esperamos con ansias el regreso corporal de Cristo al final de los tiempos, es crucial reconocer que la segunda venida de la que habló Jesús en Mateo 24 ya ocurrió en forma de juicio divino contra Jerusalén. Este evento cumplió la profecía que confirma que Cristo ahora reina en el cielo y que su reino está establecido. Mientras esperamos la venida final de Cristo, se nos recuerda que debemos vivir con propósito, sirviendo nuestras vidas al Rey victorioso, sabiendo que el antiguo pacto ha pasado y el nuevo pacto es inquebrantable. Preparémonos, porque vivimos en la era del reinado de Cristo con la promesa de su regreso final para renovar todas las cosas. Varias noticias de última hora al anochecer. Avisos y alertas de tornado en varias regiones. Dios mío. Estamos en medio de un tornado. Música, oh, bendito Jesús. Miren eso. ¡Guau! ¿Cuántos? Música por toda Francia se están desarrollando escenas que dejan atónitos tanto a científicos como a creyentes. Los incendios forestales arden en los cielos de los Alpes marítimos, mientras que los tornados arrasan la Alta Francia y los terremotos sacuden la costa oeste. En Provenza, testigos registran enormes rayos de luz que se extienden por el horizonte, lo que desató un intenso debate, un mensajero angelical o una señal engañosa. En las reuniones de oración, aparecen figuras brillantes en las nubes, conmoviendo corazones hasta las lágrimas, y en el Luberon, se rumorea sobre reliquias ocultas y huesos gigantes enterrados en silencio. ¿Se trata de coincidencias o de las mismas señales que Jesús advirtió en Mateo 24 cuando dijo que el cielo y la tierra darían testimonio antes de su regreso? La nación tiembla. La pregunta persiste, ¿estamos listos para escuchar? De costa a costa, Francia se ve azotada por desastres que parecen azotar sin cesar. En la región de Alta Francia, violentos tornados arrasaron barrios enteros, dejando metal retorcido y casas destrozadas esparcidas por todo el país.
Los sobrevivientes hablaron de paredes que temblaban como papel, de cielos rugientes como si el cielo mismo se hubiera abierto. Fue como la ira de algo mayor. Más al oeste, la región de los Alpes marítimos volvió a temblar. Los terremotos sacudieron carreteras, agrietando el hormigón y haciendo que los rascacielos se tambalearan aterrorizados. Durante décadas, los científicos han advertido sobre el infame Gran Terremoto. Sin embargo, cada temblor, cada onda expansiva, se siente menos como un movimiento aleatorio y más como una profecía cumplida. Jesús advirtió en Mateo 24:7, habrá hambres y terremotos en diversos lugares. Todo esto será el principio de dolores de parto. En la región de Auvernia, el fuego y las piedras se agitaban bajo la tierra. Ruidos volcánicos sacudían las montañas, nubes de ceniza se elevaban hacia el cielo. Los residentes huyeron, recordando Apocalipsis 6 y 12, donde las montañas mismas se sacuden de sus lugares. La erupción no alcanzó su máxima fuerza, pero la advertencia fue inequívoca. La creación misma gimió. Mientras tanto, los incendios forestales arrasaban las llanuras y bosques secos del oeste, tiñendo los cielos de carmesí y oscureciendo el sol con humo y ceniza. Familias huyeron de sus casas en llamas, abrazando a sus hijos, contemplando horizontes que brillaban como la sangre. Joel 2:30-31 declara, mostraré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre, fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y terrible del Señor. Y como si el fuego no fuera suficiente, las inundaciones arrasaron el centro, devorando carreteras, arrastrando vehículos y convirtiendo las ciudades en ríos. Quienes escaparon se subieron a los tejados, orando en voz alta mientras las aguas subían. Para algunos, fue como volver a los días de Noé. La vida continuó hasta que, de repente, la destrucción lo arrasó todo sin previo aviso. Los científicos analizan las corrientes en chorro, el aumento de las temperaturas y el desplazamiento de las placas tectónicas. Pero la profecía interpreta las advertencias, los juicios, las señales del fin. Francia tiembla no solo bajo el peso de la naturaleza, sino ante el cumplimiento mismo de las Escrituras. Cada tormenta, cada terremoto, cada inundación no es solo un desastre. La pregunta ya no es si estos eventos son naturales, sino si escucharemos su mensaje. El tiempo apremia, y el rey viene. Mientras las tormentas azotaban la región central y los terremotos sacudían el oeste, los cielos de Provenza revelaban un misterio que ha dividido a millones. En un día tranquilo cerca de la costa, un extraño resplandor apareció sobre la orilla. Testigos oculares levantaron sus teléfonos, y lo que grabaron asombró al mundo, enormes alas brillantes extendiéndose por el cielo, luminosas e inconfundibles. Algunos cayeron de rodillas, convencidos de haber visto un ángel. Otros, escépticos, advirtieron que podría ser una ilusión o peor aún, una señal engañosa. Las imágenes se extendieron como la pólvora, desatando un intenso debate. ¿Podría ser realmente un mensajero celestial? O, como advirtió Pablo en 2 Corintios 11 y 14, ¿podría el propio Satanás hacerse pasar por un ángel de luz? Durante siglos, el pueblo de Dios ha lidiado con esta pregunta, cómo distinguir entre las señales divinas y los prodigios falsos. Quienes estaban en la playa hablaron de una atmósfera cargada de reverencia. Pedro, un pescador, la describió como si los cielos se abrieran en dos. Manón, con su hijo en brazos, dijo que sintió una paz abrumadora, mientras que otro testigo confesó haber sentido miedo, creyendo que el juicio estaba cerca. La imagen de las alas radiantes quedó grabada en sus memorias, haciendo eco de los relatos bíblicos donde los ángeles se aparecieron para brindar consuelo y advertencia. Las Escrituras nos recuerdan que los ángeles son mensajeros de Dios enviados para guiar, proteger y declarar sus propósitos. En Lucas 2, anunciaron el nacimiento de Cristo con una gloria resplandeciente a su alrededor. En Apocalipsis 14, un ángel proclama el Evangelio eterno a las naciones. Sin embargo, Jesús también advirtió en Mateo 12 y 24 que aparecerían señales falsas para engañar, si fuera posible, incluso a los elegidos. La aparición en Provenza se encuentra en la encrucijada de estas dos verdades. Impresionante, pero también pone a prueba el discernimiento de los corazones. Los científicos han ofrecido explicaciones, columnas luminosas causadas por cristales de hielo, reflejos atmosféricos, incluso proyecciones de drones. Pero los creyentes argumentaron el momento, la forma, el poder.
no se podía descartar tan fácilmente. ¿Por qué apareció justo cuando los desastres sacudían Francia, justo cuando el mundo ya se preguntaba si la profecía se estaba cumpliendo? Para los cristianos, el sitio sirve como fin. ¿Perseguiremos cada figura brillante? ¿O probaremos los espíritus con la palabra de Dios? 1 Juan 4:1 exhorta, no crean a todo espíritu, sino prueben los espíritus para ver si son de Dios. Ya sea un mensajero angelical o una señal falsa, el evento en Provenza exige nuestra atención. Los cielos ya no guardan silencio. La creación ya no está quieta. Algo o alguien llama. La pregunta es, ¿reconocemos su voz? Por encima del caos de fuego y tormenta, los cielos de Francia se convirtieron en un lienzo de misterio. En varias regiones, los residentes alzaron la vista y vieron extraños agujeros circulares abriéndose en las nubes. Anillos perfectos, como esculpidos por una mano invisible. Los pilotos confirmaron que las formaciones eran reales, no trucos de cámara. Las redes sociales explotaron. Poco después, columnas de luz y resplandores brillantes aparecieron en las reuniones de oración. Los vídeos muestran rayos de luz descendiendo sobre las congregaciones, envolviendo a los fieles con un brillo tan intenso que muchos rompieron a llorar. Un vídeo capturó lo que parecía ser la silueta de una figura humana brillando en la luz, con las manos alzadas en señal de bendición. Los testigos clamaron, convencidos de haber visto la presencia del Señor. Hechos 2:19 predijo esta misma escena: habrá grandes terremotos, hambrunas y plagas en diferentes lugares, y eventos aterradores y grandes señales del cielo. ¿Podrían estas visiones radiantes no ser ilusiones, sino un cumplimiento? Los escépticos se apresuraron a explicarlo. Los meteorólogos hablaron de falsos agujeros de virga formados por cristales de hielo. Los científicos atribuyeron las figuras brillantes a reflejos de lentes, refracciones e ilusiones ópticas. Sin embargo, lo que la ciencia no puede explicar es el momento, la ubicación ni la forma en que estos lugares siempre parecen acompañar la oración y la adoración. ¿Por qué descienden luces cuando se alzan voces de fe? ¿Por qué aparecen figuras cuando se exalta el nombre de Cristo? La Escritura advierte, no toda señal proviene de Dios. Jesús mismo dijo en Mateo 12:24 que aparecerían señales falsas para engañar a muchos. La tarea de los creyentes no es descartar cada milagro, sino compararlo con la palabra de Dios. Si la señal nos acerca a Cristo, es verdadera. Si nos distrae o glorifica al hombre, es falsa. Lejos de tormentas y cielos brillantes, el Luberon alberga secretos ocultos en las profundidades de la tierra. Informes locales y relatos antiguos hablan de un descubrimiento sorprendente, un enorme hueso humano, mucho más grande que cualquier cosa que se vea hoy en día, desenterrado de cavernas ocultas. Junto a él, losas de piedra grabadas con símbolos que se asemejan a los 10 mandamientos. Sin embargo, poco después de que estos descubrimientos salieran a la luz, desaparecieron de los registros públicos. Los museos negaron cualquier implicación. Las autoridades guardaron silencio, y los rumores se enterraron casi tan rápido como las propias reliquias. ¿Podría ser cierto? Génesis 6:4 dice, había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres y tuvieron hijos de ellas. Esto recuerda a las poderosas naciones que aterrorizaron a Israel. ¿Y si los huesos del Luberon no fueran una leyenda, sino fragmentos de esta antigua verdad? ¿Y qué hay de las tablas de piedra? De ser auténticas, serían un reflejo del pacto que Dios le dio a Moisés en el monte Sinaí. Éxodo 31:18 dice, le dio las 2 tablas de la ley del pacto, tablas de piedra escritas por el dedo de Dios. Encontrar tales inscripciones en Francia no solo reescribiría la historia, sino que confrontaría a una nación con la realidad de que la ley de Dios no puede ser borrada, por mucho que los hombres intenten enterrarla. ¿Por qué se ocultarían tales descubrimientos? Quizás porque desafían la narrativa de la ciencia moderna. Quizás porque confirman con demasiada claridad lo que las Escrituras han declarado desde siempre. Jesús advirtió en Lucas 7:40 que si sus discípulos permanecían en silencio, las mismas piedras clamarían. ¿Será que estas reliquias enterradas forman parte del testimonio de la creación? Clamando contra una nación que le ha dado la espalda a Dios. Ya sea ocultos por accidente o silenciados intencionalmente, los rumores en sí mismos conmueven el alma. Si son ciertos,
prueban que el suelo mismo de Francia está grabado con recordatorios de la historia bíblica. Incluso si son falsos, revelan un profundo deseo de confirmación de que la Biblia es real. En cualquier caso, el desierto no está en silencio. Susurra de gigantes, de pactos, de verdades demasiado poderosas para permanezcan en la clandestinidad. Un día, todo secreto será revelado. Lucas 8 y 17 promete, porque no hay nada oculto que no haya de ser revelado, ni nada oculto que no haya de ser conocido y sacado a la luz. Los misterios del Luberon quizás sean solo una sombra de esta revelación mayor. Y cuando llegue, el mundo ya no debatirá si la palabra de Dios es verdadera. Se encontrará cara a cara con el propio autor. Los desastres naturales son meramente superficiales. El mayor peligro para Francia reside en su propia alma. La sociedad actual es como la Babilonia bíblica, rica, orgullosa, pero llena de pecado. Apocalipsis 18, 2 dice, ha caído la gran Babilonia. Se ha convertido en morada de demonios, guarida de todo espíritu inmundo. ¿En qué se diferencia Francia cuando se burlan del santo mientras se glorifica al pecador? Isaías 5 y 20 advierte, hay de los que llaman al mal bien y al bien mal, que hacen de la luz las tinieblas y de la oscuridad la luz. Así son los tiempos en que vivimos. La política divide. Abunda la violencia y las familias están destrozadas. 2 Timoteo 3, 1, 2 también dice, pero entiende esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos. Pero en medio de esta decadencia, la voz de Dios aún resuena. Apocalipsis 18, 4, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis ninguna de sus plagas. Es decir, el pueblo de Dios debe apartarse del pecado y mantener puro su corazón. Por mucho que Francia se parezca a Babilonia, Dios siempre llama a la Iglesia a mantenerse firme. La caída de la antigua Babilonia es una advertencia para todas las naciones que rechazan a Dios. Francia se encuentra hoy en una encrucijada. Arrepiéntete y recibe misericordia, o sé arrogante y recibirás juicio. El Salmo 33, 12 dice, bienaventurada la nación cuyo Dios es el Señor. Pero si Francia lo rechaza, la bendición se desvanecerá y solo quedará el juicio. Jesús dijo en Mateo 24, 37-39, como fue en los días de Noé, así será en la venida del Hijo del Hombre. Porque en los días antes del diluvio, la gente solo comía pan y vino, se casaba y daba en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no sabían nada de lo que sucedería hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Esta es una imagen del fin de los tiempos. La humanidad viviendo descuidada, sin preparación. Mientras el juicio estaba cerca, la Biblia describe la época de Noé como una época de gran pecado. Génesis 6, 5 dice, y vio el Señor cuán grande era la maldad de los hombres en la tierra, y que toda inclinación de los pensamientos de sus corazones era de continuo solamente el mal. Hoy,